¿Qué tal, amigos y suscriptores del YouTube? Y antes de empezar a ver este video los invito a darle pulgar arriba, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos de este canal. También antes de continuar con el video los invito a que dejen un comentario diciendo su nombre y de qué país nos están viendo para que así no puedan dejar de ver el contenido de este canal. De igual importancia, un me gusta bien grande y bien padrote sería de muchísima ayuda y un corazón gratis recibirán. Pues bien, sin más preámbulos continuemos. El día de hoy, hablaremos de un tema que ya se había mencionado en este canal y que es, a pesar de ser un poco, o un tanto menospreciado para un cierto número de personas, un tema olvidado, para otros es muy interesante y es algo que desde hace tiempo quería concluirlo o ampliarlo en este canal y se trata, nada más, ni nada menos que de la historia del ferrocarril en México, así que sin tanto choro amigos y suscriptores del canal comencemos. La República Mexicana posee una red ferroviaria que actualmente operan concesionarios del sector privado de la economía nacional, principalmente para el transporte de carga multimodal, y cuya extensión es mayor a los 26.000 kilómetros, conectando los principales centros industriales con los puertos marítimos y conexiones fronterizas al extranjero. Historia construcción. La historia del ferrocarril en México comenzó en el año 1837, por el decreto del presidente en curso, Anastasio Bustamante, quien otorgó la primera concesión a Francisco de Arrillaga para la construcción de la línea férrea de Veracruz a la Ciudad de México, denominándose posteriormente Ferrocarril Mexicano hasta el año de 1848, estableciéndose los siguientes artículos. 1. Un término de protección de unos 30 años a partir de la obra. 2. Plazo máximo de 12 años de construcción. 3. Quedaban exentos de pago de impuestos las máquinas y los renglones exentos en el nuevo arancel. 4. A partir del año de construcción la empresa constructora debía de pagar 50,000 pesos hasta completar 1,000,000. 5. Las tarifas de transporte no podrían variarse, ni siquiera pasando los 3 años del privilegio. 6. Mientras existiese el ferrocarril, la empresa quedaba obligada a conducir gratuitamente la correspondencia. 7. El camino de hierro entre Veracruz y la capital tendría caminos dobles. 8. La empresa tendría siempre la propiedad de las líneas. El ferrocarril que iba a construirse debía de conectar el puerto de Veracruz con el Golfo de México y la Ciudad de México. Sin embargo, el ferrocarril no se construyó debido a la muerte del comerciante Arrillaga 3 años después. Por medio del decreto de Antonio López de Santa Anna el 31 de mayo del año 1842, impuso a los acreedores de la construcción de la carretera de Perote a Veracruz, la obligación de construir un ferrocarril que partiera de la ciudad de Veracruz hasta el río de San Juan. Los trabajos no se avanzaron, quedando tan solo la construcción de 7 kilómetros en casi 6 años. Después de la invasión norteamericana sufrida en el año de 1848, a mediados de este año se reanudaron los trabajos de la construcción del ferrocarril rumbo al río San Juan, concluidos solamente hasta El Molino, con una extensión de 6 kilómetros, inaugurado el 16 de septiembre del año 1850 con la distancia de 13,6 kilómetros. También en este mismo año Antonio López de Santa Anna otorgó otra concesión a favor de la Urie Ricardas para complementar su sueño de la línea del ferrocarril de Veracruz a la Ciudad de México, quedando de nueva cuenta frustrado. 5 años después Antonio López de Santa Anna decretó otra concesión ahora a los hermanos Mazo para la construcción del ferrocarril de San Juan Veracruz hacia Acapulco, pasando por la Ciudad de México, empezando la construcción en el año de 1856 de México hacia el rumbo de Veracruz, además de la creación de un fondo consolidado de $8,000,000. En el año de 1857 los hermanos Mazo decidieron vender su concesión a Manuel Escandón y Antonio Escandón.
Los Escandón obtuvieron la ayuda de Ignacio Comonfort, ofreciéndoles un subsidio por varios millones de pesos a cabo de que cumplieran con el plazo estimado para la terminación de la vía férrea, 10 años, no vender la empresa al capital extranjero, la construcción de penitenciarías y casa para inválidos. En el año de 1857 se realizó un proyecto de una ruta de Orizaba hacia Maltrata explorado y propuesto por los ingenieros Andrés H. Talcott y Pascual Almazán, iniciando la construcción hasta el año de 1864. Para el año de 1861, estando como presidente Benito Juárez, otorgó otra concesión a los hermanos Escandón para una línea de Veracruz al Pacífico con un ramal a Puebla. Ese año marcó el principio de la construcción el tramo del ferrocarril de Veracruz a Paso del Macho, subsidiado por dos compañías de los hermanos Escandón ubicados en los estados de Veracruz y Orizaba, donde los trabajos de la tejería La Soledad comenzaron a realizarse. Con la invasión francesa se destruyeron parte de las vías férreas, quedando como opción la realización de un pacto con los soldados franceses, suministrados económicamente por el gobierno de Napoleón III, y las dos empresas de los hermanos Escandón. Las reglas fueron que el ejército francés subsidió a las compañías la cantidad de 120.000 francos mensualmente para las obras, mientras que las compañías debían de establecer el servicio público de Veracruz a La Soledad para el mes de mayo, quedando concluido hasta el 15 de agosto del año 1862, quedando en operación 41 kilómetros de vías. Para el año de 1858 llegó hasta la estación de Camarón, contando con una longitud de 62 kilómetros, que fue puesto oficialmente en servicio el 16 de octubre del año 1864. 2 años después llegó a Paso del Macho, siendo un total de 76 kilómetros. Maximiliano I, de México, contrató al ingeniero M. Lyons para la construcción del ferrocarril de La Soledad al Monte del Chiquihuite, anexándose posteriormente a la línea de Veracruz a Paso del Macho. Asimismo, Antonio Escandón traspasó su empresa ferrocarrilera a la Compañía de Ferrocarril Imperial Mexicano, teniendo todo el apoyo tanto de Maximiliano I, de México, como del ejército francés. Concluido el periodo del Segundo Imperio, el 27 de noviembre del año 1867 de nueva cuenta Benito Juárez volvió a conceder el privilegio del ferrocarril Veracruz-México vía Orizaba para los hermanos Escandón, quedando concluida a finales del año de 1872 e inaugurado el 1 de enero del año 1873 por Sebastián Lerdo de Tejada y el gobernador del estado de Veracruz, Francisco Hernández. El ferrocarril mexicano fue la primera vía férrea que corrió en el país. Se realizaron festejos en las estaciones de Orizaba y Veracruz por 3 días. Las estaciones que quedaron como principios de la línea del ferrocarril mexicano fueron Veracruz, Tejería, La Soledad, Camarón, La Purga. A partir del año 1900 dejó de ser estación, Paso del Macho, Córdoba, Orizaba, Maltrata. Durante el periodo de Porfirio Díaz, se empezaron a construir nuevas estaciones, ampliando más la vía férrea. Las estaciones que se comenzaron a construir después del año 1880 fueron las de Potrero, Fortín, Río Blanco, Nogales y Santa Rosa. El presidente Lerdo, y aún más su sucesor, Porfirio Díaz, alentaron el desarrollo ferroviario con concesiones generosas, que incluían subvenciones públicas para la construcción de las líneas. Al comenzar la presidencia de Porfirio Díaz, existían un total de 416 millas de ferrovía en servicio en México. Al final de su segundo mandato en el año 1910, México contaba con más de 15.360 millas de ferrovía en servicio, en su mayoría construidas por inversionistas estadounidenses, británicos y franceses. El nacionalismo creciente en México llevó a la administración de Porfirio Díaz a poner la mayor parte de los ferrocarriles de la nación bajo control nacional a través de un plan elaborado por su secretario de Hacienda, José Ipsli Mantor. El plan, ejecutado en el año 1909, creó una nueva corporación paraestatal, Ferrocarriles Nacionales de México, FNM, para ejercer control sobre las líneas de ferrocarril principales a través de mayorías accionistas en las empresas. Nacionalización de ferrocarriles extranjeros por el presidente Lázaro Cárdenas. En el año 1937 el sistema ferroviario sufrió gran deterioro durante el periodo de la Revolución Mexicana, a causa de su abandono y falta de mantenimiento.
Tras concluir notoriamente las hostilidades entre los líderes revolucionarios, antagónicos entre sí, el sistema ferroviario estadounidense en México empezó a ser expropiado en el año 1929 y hasta el año 1937, cuando el presidente Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización de la red ferroviaria. Un hecho importante fue el cambio de ancho de vía que se dio desde el inicio del sexenio del presidente Miguel Alemán, que consistió en el cambio de rieles de 112 libras, sustituyendo el anterior de 110 libras. Con este cambio se dio una mejoría económica inmediata, descongestionamiento de terminales, fluidez en el tráfico y mayor rapidez en la carga de mercancías y abordaje de pasajeros, como se demostró en el cambio del ancho de vía en las líneas México-Nuevo Laredo, la San Luis Potosí-Tampico, la Monterrey-Tampico, la México-Veracruz, la México-Acámbaro y la México-Puebla-Oaxaca, líneas en las que aumentó el volumen de carga manejada. En el año 1987, el presidente Miguel de la Madrid fusionó las 5 empresas ferroviarias regionales, entre ellas, Ferrocarril del Pacífico, junto con Ferrocarriles Nacionales de México. La paraestatal Ferronales habría acumulado un déficit operativo de $552 millones, 37% de su presupuesto de funcionamiento, hacia el año 1991. No obstante, el presidente Carlos Salinas de Gortari fue el último en apoyar al aparato estatal mediante la construcción desde el año 1989 del tren eléctrico de pasajeros México-Querétaro y hasta su puesta en servicio durante el último año de presidencia salinista, año 1994. La competencia con otros modos de transporte de carga, tales como los camiones por carretera y los buques por mar, disminuyó la cuota de transporte ferroviario, principalmente de carga pesada, en alrededor del 9%, aproximadamente la mitad de la cuota que tenía la paraestatal una década antes. Privatización. Habiendo finalizado la Segunda Guerra Mundial, hubo importantes inversiones en compra de locomotoras y carros, así como en expansión de la red nacional de ferrovías. El tráfico de carga incrementó junto con enormes subsidios y endeudamiento público. En el año 1995, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León reforma el párrafo cuarto, if, en el artículo 28 de la Constitución mexicana y, continuando el proceso de privatización masiva de paraestatales iniciada por sus antecesores en el cargo, privatizó Ferronales no sin antes cancelar en el año 1996 el tren México-Querétaro, inaugurado por Carlos Salinas de Gortari, poco menos de 2 años atrás, y haber vendido su parque vehicular hacia el extranjero. Con dicha modificación constitucional, el transporte ferroviario dejó de ser área estratégica del Estado, para permitir la participación social y privada en dicha actividad. Tras anunciar alternativas de apertura al sector privado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, tomó la decisión de adoptar el modelo de segmentación regional de la red, para ser operada por empresas privadas integradas verticalmente. Las concesiones se otorgaron en primera instancia a Grupo México, consorcio minero propietario de Ferromex, sociedad anónima y después a empresas públicas regionales en las que se subdividió Ferronales, para luego vender las acciones representativas de las mismas al sector privado. El patrimonio a licitar estuvo formado por el título de concesión para prestar servicio público de transporte ferroviario, y las locomotoras, equipo de arrastre y bienes necesarios para la operación. De acuerdo a la ley reglamentaria del servicio ferroviario, el Estado debe mantener en todo momento el dominio sobre las vías generales de comunicación. Por esa razón la infraestructura y el derecho de vía se reintegrarán a la nación en buen estado operativo al término de las concesiones, aproximadamente 50 años a partir del año 1998. Algunas ventajas de la privatización han sido, por ejemplo, la renovación de ferrovías y expansión de la red nacional, pasando de 20.000 kilómetros en el año 1998 a más de 26.000 kilómetros en el año 2007. Entre el año 1995 y el año 2010 el volumen movilizado prácticamente se duplicó al pasar de 37,600 millones de toneladas kilómetro a 78,800 millones de toneladas kilómetro, incrementándose al 5,1% anual en promedio. El transporte ferroviario de mercancías creció en ese lapso en mayor proporción que la economía en su conjunto y que el transporte carretero de carga.
Después de más de 50 años de ir en declive, la participación del ferrocarril en el mercado de transporte terrestre, a partir de su privatización, registró una notable recuperación, al pasar del 19% en el año 1995, al 25% en el año 2010. Transporte ferroviario de carga y multimodal Kansas City Southern de México, antes Ferrocarril del Noreste en el año 1996, Kansas City Southern, KCS, junto con Transportes Marítimos Mexicanos, TMM, compraron la concesión del Ferrocarril del Noreste que unía al puerto de Cárdenas con la Ciudad de México y hacia el cruce fronterizo en Laredo pasando por Monterrey, línea B. La empresa conjunta se llamó inicialmente Transportación Ferroviaria Mexicana, TFM, en el año 1998, pero en el año 2005 pasó a denominarse KCS de México cuando KCSL compró los intereses de Transportes Marítimos Mexicanos, TMM. Kansas City Southern de México, KCSM, ha sido el primero en tener vías clase 5, hasta 145 km por hora, con promedio de velocidad de 111 km por hora y picos de hasta 119 km por hora. Actualmente más del 70% de sus durmientes son de concreto y desean obtener casi el 100% de vía soldada, eliminar planchuelas. Ferrocarril Mexicano, Sociedad Anónima. La concesión del Ferrocarril del Noroeste, que conecta la Ciudad de México y Ciudad Juárez, línea A, junto con el ramal de Irapuato hacia el puerto de Manzanillo vía Guadalajara, línea I, y otros ramales hacia diversos cruces fronterizos con Estados Unidos, líneas T y Q, fue vendida a una empresa conjunta entre el Grupo México y Union Pacific Railroad en el año 1998. La empresa opera como Fixer Railway, Ferromex. Ferrocarril del Sureste. Hubo dos concesiones en la región sur, que se fusionaron en el año 2000 para formar Ferrosur, la cual opera la línea S y ramales entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz en el Golfo de México. En el año 2005, Ferrosur fue adquirido por Grupo México, aunque Kansas City Southern de México, KCSM, litigó para detener tal adquisición, y la fusión no recibió aprobación del gobierno. Los ferrocarriles en México. México fue uno de los últimos países de Occidente en dotarse del transporte ferroviario. La primera línea, de 424 kilómetros, se concluyó en 1873, y estuvo en construcción por más de 30 años. Otros 10 años la separaron de la construcción de una red de transporte sobre rieles. Para explicar este fenómeno de atraso, puede ser introducida una distinción inicial entre condiciones desfavorables en términos generales a la introducción del ferrocarril, y elementos de resistencia y de fricción directos y específicos. Entre las primeras, cabe destacar los factores naturales y la estructura física del país: topografía áspera, cadenas montañosas, grandes áreas de clima tropical, y escasez de caminos transitables. Desde otro punto de vista, la naturaleza fuertemente regionalizada del Estado mexicano, la debilidad extrema del aparato estatal, el predominio de tendencias centrífugas, representaron un freno a los procesos decisionales necesarios para la adopción de las vías férreas. La fragmentación del espacio nacional en áreas fiscales y comerciales inhibió la cooperación interregional necesaria al establecimiento de los ferrocarriles. Factores jurídicos e institucionales representaron igualmente un obstáculo general para el progreso del proyecto ferroviario, así como de otras innovaciones económicas. Reglas y derechos de propiedad faltantes o imperfectos, y regulados políticamente. Costos de transacción elevadísimos y desconfianza acentuada en la acción gubernamental jugaron un papel relevante en este sentido. La posición geopolítica de México constituía otro factor digno de mencionarse. La cuestión de los ferrocarriles entrañaba aspectos políticos y estratégicos, concentrados en el problema del enlace con la red ferroviaria de Estados Unidos. Después de la guerra de 1847 y la mutilación territorial, la conexión ferroviaria con el vecino del norte a través de empresas estadounidenses fue percibido como un riesgo potencial, y el debate sobre los ferrocarriles se mezcló con los problemas de seguridad nacional. Estos aspectos sugieren la complejidad que envolvía la adopción del transporte ferroviario. Sin embargo, representaban un conjunto de problemas generales, cuya relación con el hecho específico del ferrocarril era indirecta y difícil de estimar en sus efectos concretos. En cambio, los factores primarios del atraso ferroviario mexicano fueron los problemas en la adopción de la innovación tecnológica y organizacional, y de la movilización de recursos en una economía subdesarrollada. El estado de las comunicaciones y su funcionalidad para las actividades económicas existentes, el nivel de aptitudes tecnológicas alcanzado en la sociedad y las pautas de inversión son las dimensiones principales cuyo papel negativo para los ferrocarriles hemos podido individuar. Su análisis permite sugerir cómo el sector ferroviario habría necesitado en aquella etapa una movilización de fuerzas sí problemática, pero no inalcanzable para empresas basadas en recursos mexicanos. Más bien lo que la inhibió fue el hecho de ser un esfuerzo excesivamente alejado de y ajeno a la lógica dominante de la vida económica e institucional decimonónica en México.
Todo ello conformó la expectativa negativa del sector privado doméstico acerca del rendimiento social y privado de las empresas ferroviarias. Habría que pensar que, contrariamente a lo que argumenta, el ferrocarril no era una expectativa tan convincente para propietarios, comerciantes, inversionistas domésticos. La demanda de innovación en el transporte era débil y no era un requerimiento nacional. Variables tales como la desconfianza en las perspectivas económicas o en las reglas institucionales, la escasa propensión al riesgo, la búsqueda de actividades protegidas y potencialmente monopólicas, representaron barreras para la inversión en ferrocarriles. La combinación de estos factores fue tal que representó una barrera al ferrocarril por gran parte del siglo XIX. De alrededor de 50 concesiones asignadas a particulares para la construcción de ferrocarriles entre 1850 y 1876, el 93% no produjo resultado alguno. Los principales proyectos de creación de empresas ferroviarias nacionales en los años 1860-80 revela que la movilización de recursos privados nacionales era claramente marginal. El examen de una muestra de 11 proyectos revela las siguientes estrategias de financiamiento. No casualmente solo uno de 11 proyectos se llevó a cabo. El elemento acaso más significativo estriba en que, a partir de 1837, la genealogía de los proyectos ferroviarios está entrecruzada con mecanismos coactivos de participación, hasta los impuestos extraordinarios para la construcción decretados entre 1877 y 1880 por los estados de la Federación. En cada caso las resistencias de la sociedad, grupos de interés y contribuyentes, fueron suficientes para sustraerse de la obligación y desarticular el proyecto de inversión forzosa. La red ferroviaria en la etapa de construcción y expansión, 1880-1912, cuando la voluntad política de apertura de la economía en México se robusteció y pudo vencer las resistencias internas, el financiamiento exterior como motor de la red ferroviaria fue la solución obligada. La implantación de los ferrocarriles en México se realizó por medio de un paquete global de inversión que incorporaba en las empresas extranjeras el traslado de recursos financieros, tecnología, bienes de capital y recursos humanos. La contribución doméstica se concentró esencialmente en dos aspectos: las subvenciones que la Federación otorgaba por kilómetro construido, que cubrían una proporción oscilante entre 20% y 25% de los costos de construcción, y la disponibilidad de mano de obra no calificada para las obras. Este fue el camino adoptado para romper el círculo vicioso en que se encontraban encerrados y sin solución los grandes problemas económicos, políticos y sociales del país. Ello permitió un big push en la construcción de la red ferroviaria, que de alrededor de 1.000 kilómetros creció a casi 6.000 kilómetros en 5 años. En realidad los ciclos de construcción de ferrocarriles fueron muy concentrados, puesto que en 3 de ellos, 1881, 1883, 1887, 90, 1900, 1903, se construyó a casi el 70% de todo el trazado ferroviario antes de la Revolución de 1911. Debido a la indisponibilidad de financiación interna, la construcción seguía los ritmos de los flujos de inversión extranjera, con el 19 resultado de alternar ciclos de construcción breves e intensos con periodos de actividad ferroviaria muy débil. Para 1910 la red ferroviaria mexicana había crecido hasta alcanzar casi los 20.000 kilómetros, lo cual la ponía en segundo lugar por orden de tamaño en América Latina, después de Argentina, diseminando al mismo tiempo más de 2.000 estaciones en el país. A pesar de esta expansión, desde el punto de vista de la densidad con respecto al territorio, la penetración del ferrocarril permaneció harto débil, con un nivel máximo de 1 kilómetro de rieles por 100 kilómetros cuadrados. En términos de cobertura geográfica, la red adoleció de algunas debilidades considerables. Los varios proyectos interoceánicos quedaron letra muerta, con exclusión del efímero ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y la costa pacífica permaneció fundamentalmente incomunicada. En general, las áreas meridionales, Oaxaca, sur de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, sur de Veracruz, Campeche, tuvieron un kilometraje muy pequeño y muy por debajo del promedio nacional, y se mantuvo la separación entre la red de la península de Yucatán y el resto del país. La línea de la Ciudad de México a Tampico, que tenía que ser una pieza estratégica del sistema ferroviario, nunca se construyó. Sin embargo, el trazado ferroviario que se estableció antes de la Revolución de 1911 constituyó no solo la base, sino que prácticamente integró la red ferroviaria del siglo XX, que hasta la década de 1940-1950 no recibió añadiduras significativas. En conjunto, la orientación de la red ferroviaria en México se polarizó alrededor de dos ejes: uno mayoritario norte-sur, que conectaba en la frontera con la red estadounidense a través de líneas troncales, que eran la prolongación física y en parte también empresarial de compañías ferroviarias estadounidenses, a Tucson, Topeka y Santa Fe, Denver y Río Grande, Southern Pacific, y uno este-oeste, centrado sobre el corredor México-Veracruz, y dominado por empresas británicas. Es posible afirmar que la estructura espacial de la red, en términos generales, se desarrolló en parte al azar, de manera desarticulada y sin que el poder público pudiera definir coherentemente prioridades y preferencias. En principio, la política gubernamental sí definió el objetivo primario del enlace con la red norteamericana, que respondía a diferentes exigencias económicas, geográficas y políticas: conexión de la frontera norte con el centro del país, infringimiento del monopolio ferroviario y portuario de Veracruz, reconocimiento del mercado estadounidense como mercado primario para el comercio exterior mexicano.
La orientación de las vías férreas no se puede comprender sin considerar el propósito de romper la plurisecular gravitación de todo México hacia Veracruz, desarrollar la debilísima base exportadora nacional, e integrar las regiones del norte, sujetas a la atracción económica de Estados Unidos, al cuerpo del país. Junto a ello hay que incluir la natural orientación de las comunicaciones en el eje norte-sur, poco obstaculizadas por barreras naturales, frente a las dos cordilleras de la Sierra Madre que se interponen en los trayectos este-oeste. La pendiente máxima de las líneas troncales del norte era de 1,5%, mientras que la de las líneas México-Veracruz era de 3 a 4%. En términos de posiciones comerciales, crecimiento urbano, movimiento de población, localización de las actividades económicas, la presencia del ferrocarril conllevó efectos de desplazamiento esencialmente en las áreas áridas y semiáridas del norte, donde su implantación tuvo características de adelanto a la demanda. En las áreas centrales, de asentamiento poblacional mucho más denso y tradicional, los ferrocarriles más bien se insertaron y ensancharon las estructuras espaciales de origen colonial, con un impacto de adaptación más que de transformación. En un país deficitario de medios de transporte y vías de comunicación como era México, las vías férreas condensaron las expectativas de movilización de recursos, integración económica, transformación productiva. Es necesario medir y evaluar la contribución efectiva de los ferrocarriles al crecimiento económico de manera directa por medio de los servicios transporte de bienes, personas y servicios. Es decir, el impacto del abaratamiento del costo de transporte producido por la tecnología ferroviaria con respecto a los modos de transporte anteriores. Como se puede apreciar por los datos del cuadro 3, el tráfico de carga tuvo un crecimiento sostenido durante el periodo, pasando de 264.000 toneladas en 1880 a un nivel máximo de alrededor de 14 millones de toneladas. La tasa de crecimiento promedio anual de la carga, que en el lapso 1880-1910 fue de 14,1%, tuvo el siguiente ritmo decenal: 26,5%, 1880-1889, 13,2%, L890, L900, 6,2%, 1900-1910. La fuerte elasticidad inicial de la carga con respecto a la oferta de transporte sugiere la existencia de una reserva de demanda potencial, constreñida por la falta de medios adecuados de transporte y que se liberó al iniciar la construcción en gran escala de vías férreas. La medida disponible de la densidad de carga, aunque imperfecta con respecto a la medida óptima de las toneladas/kilómetro por kilómetro de vía, muestra en cambio ritmos de crecimientos diferentes. La carga transportada por kilómetro de vía creció aproximadamente 3 veces, aunque permaneciendo muy ligera. El aumento más intenso fue en la década 1890-1900, cuando se redobló, pasando de 281 a 556 toneladas por kilómetro. La imagen de un crecimiento constante del tráfico de carga durante el 19 periodo se confirma significativamente con el hecho de que solamente en 4 años, sobre 33, en coincidencia con crisis económicas nacionales, el volumen transportado tuvo una contracción con respecto al año anterior, con una disminución promedio homogénea de 6,7%. En una visión de conjunto, es posible afirmar que los ferrocarriles cumplieron dos funciones primarias en el contexto económico mexicano. Una fue la de inducir y permitir principios de especialización con base regional, que se fincaban, casi por primera vez, en las ventajas comparativas y la dotación de recursos. En este sentido, el ferrocarril estimula intensivamente la producción de 3 clases de bienes. 1. Bienes de bajo valor unitario y volumen abundante, especialmente mineros, que antes del ferrocarril sencillamente no circulaban: piedra mineral, cobre, plomo, materiales de construcción, carbón. Con ello se revertía el patrón de raíz colonial basado en la centralidad de los metales preciosos, que constituían casi la totalidad de las exportaciones mexicanas. 2. Bienes agrícolas, también de bajo valor unitario, producidos para el mercado interno, tales como trigo, arroz, cebada, y materias primas como el algodón, que experimentaban un radio de comercialización ampliada, rebasando las barreras de costos y tiempo impuestas por el transporte preferroviario. 3. Productos agrícolas de exportación, entre los cuales se incluyen café, tabaco, hule, ganado, que podían dirigirse a puertos y aduanas fronterizas y encontrar salida al exterior. El mapa de la intensidad de uso del transporte ferroviario, es decir, el porcentaje de la producción que circulaba en ferrocarril, revela que estos fueron los productos caracterizados por la mayor intensidad. Al mismo tiempo, los datos fragmentarios disponibles acerca de las tasas de crecimiento sectoriales permiten establecer que los productos que tuvieron el mayor incremento productivo fueron también los que hacían el uso más intensivo del ferrocarril en términos generales. Ningún proceso relevante de formación de capital en México se dio fiera o con independencia de la comunicación ferroviaria, con la excepción de la explotación del petróleo, cuyos yacimientos se localizaban en las fajas costeras y tenía por lo tanto acceso muy fácil al transporte marítimo. La otra función primaria ejercida por los ferrocarriles fue la de conformar mercados regionales y enlazarlos en secciones interregionales, posibilitando la interacción entre las diferentes economías regionales existentes en el espacio mexicano, fuertemente fragmentadas y divididas en suelos fiscales. Con la salvedad de datos aún inciertos, el aumento de la distancia media recorrida por la carga en el sistema ferroviario indica un crecimiento progresivo que desde 137 kilómetros en 1880 se eleva a casi 300 kilómetros. Para 1910, 116%. Ello fue un resultado de la política tarifaria negociada entre gobierno y empresas ferroviarias, que aceptaba el principio de los fletes diferenciales con descuento según las 19 distancias kilométricas, con el fin de promover la expansión del radio de comercialización y conectar mercados.
Sin embargo, los análisis de las tarifas ferroviarias han permitido desmentir la idea de que el exclusivo principal beneficiario de esta política haya sido la carga de larga distancia, equiparada con la de exportación e importación. El tráfico de distancias medias, 300, 600 kilómetros, fue en cambio el tráfico mayormente privilegiado, en consonancia con una visión política de integración del espacio económico nacional. Por lo que se refiere al transporte de pasajeros, la tendencia general es análoga a la del movimiento de carga. El crecimiento anual promedio entre 1880 y 1910 fue de 10,3%, aunque con una evolución menos dispareja con base decenal. El incremento de la movilidad individual significó que mientras en 1880 había un pasajero ferroviario por cada 12 habitantes, en 1990 la relación era de 1,3 a 1 y en 1910 era de 1 a 1. Aunque los datos sobre la circulación de pasajeros en los medios de transporte preferroviario antes de 1880 no son suficientes para comparar el efecto absoluto del ferrocarril sobre la movilidad, el hecho de que la mayoría de pasajeros, aproximadamente 60%, viajaran en tercera clase sugiere que se trataba de un tráfico de personas que antes no viajaban o se desplazaban solo a pie. La distancia media recorrida por pasajero en 1910 era de 67 kilómetros y de 83 kilómetros, 1911, en las 5 principales líneas, todas de extensión superior a los 300 kilómetros representaba la cuarta parte de la distancia media de la carga, y significaba un traslado por tren de alrededor de hora y media, elementos que sugieren un radio de circulación predominantemente de tipo regional. Aún así, el ferrocarril acompañó todos los principales movimientos y flujos de población al interior del espacio mexicano. Hizo posible la participación masiva en ferias comerciales, exposiciones agroganaderas, los desplazamientos de mano de obra según el calendario agrícola, así como la difusión de la presencia de agentes viajeros. En un contexto más tradicional, facilitó los desplazamientos de centenares de miles de personas según el calendario de las fiestas y de las procesiones religiosas. Y mientras permitía la creación de México como destino turístico para las primeras experiencias de turismo de masas de Estados Unidos, fue el medio a través del cual pudo encauzarse la emigración estacional y también permanente de miles de braceros a Estados Unidos, que con sus remesas sostenían las economías locales de diferentes regiones del país. La contribución que por lo general no se considera de manera adecuada es la relativa al transporte de servicios. El correo representó la principal aplicación del ferrocarril en este sentido, gracias a que el gobierno mexicano obligó contractualmente a las empresas ferroviarias al transporte gratuito de la correspondencia. Ello originó un incremento de dimensiones descomunales del tráfico postal, que pasó de 5,6 millones de piezas de correspondencia en 1880, equivalentes a 0,6 piezas per cápita, a la 19 cifra de 188 millones, equivalentes a más de 12 piezas per cápita. Los datos no permiten un desglose más preciso del porcentaje movido sobre rieles, pero a todas luces este fue la fracción mayoritaria del movimiento postal y el responsable de su extraordinario crecimiento. Junto con la movilización de carga y personas, la de ideas y palabras fue ciertamente un dato relevante de integración nacional. Si te gustó el vídeo dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal.